Muchas gracias. Excelente presentación. Ahora nos va a acompañar Guadalupe Álvarez Rodríguez. Ella es fisioterapeuta y subdirectora técnica del Centro Adamur, es fisioterapeuta de adultos y nos va a dar su charla sobre prevención de caídas. Bueno, muchas gracias a la organización por poder estar aquí hoy. Lo bueno de ser la última es que prácticamente, y después de la talla de los profesionales que han pasado antes, es que me han hecho spoiler todos, o sea que vamos a ir. Yo pensaba que íbamos a hacer un puzzle, creo que vamos a hacer un maratón, vamos a hacer un repaso muy rápido y vamos a poner un poco de barniz a las cosas que creo que se han ido comentando así como quien no quiere la cosa, pero creo que es necesario que os vayáis con esos conceptos básicos. Es decir, cuando planteé la charla, pues bueno, os podría dar la chapa aquí sobre la cantidad de protocolos de fisioterapia, que, porque además nos encantan los protocolos a los fisioterapeutas, aunque bueno, a veces no siempre se pueden aplicar como nos gustaría, pero creo que no es lo que toca hoy aquí. Creo que os tenéis que ir con las ideas más básicas y más clásicas, muy bien grabadas, y si le damos sentido a eso y aplicamos el sentido común, creo que es lo que más partido le vamos a sacar. Bueno, pues para empezar, para hacer un protocolo de trabajo de caídas o para hablar de prevención de caídas y de fracturas, tenemos que entender que es una caída. Una caída es algo que mi cuerpo no puede controlar. El desenlace, pues puede ser, el peor desenlace podría ser una fractura y una hospitalización. ¿Qué sabemos de las caídas? Pues bueno, lo que más está estudiado es en tercera edad. La población, que es la población de riesgo más susceptible de tener caídas. Y después tenemos unos factores de riesgo que son intrínsecos y que son extrínsecos. En los extrínsecos a lo mejor sí que nos tendríamos que parar más en la población que estamos hablando hoy aquí, en las barreras arquitectónicas, ¿no? En lo que tenemos por casa, en las pequeñas cosas que a veces no nos fijamos, en que tenemos un animal suelto, que puede ser un objeto de caída, en que nos hemos dejado las bolsas de la compra, en que el suelo está resbaladizo y que no lo he tenido en cuenta y de pronto caigo. Después, como ya han ido comentando el resto de compañeros, también hay que prestar atención a una serie de factores que pueden agravar las situaciones de caída. Pues, oye, el consumo de fármacos antidepresivos, antipsicotrópicos, psicotrópicos, o la polimedicación o los glucocorticoides, que sabemos que mantenidos a la larga pues no son unos buenos amigos de la salud ósea. Y las consecuencias de las caídas, pues desde el susto, ¿vale? Hasta una institucionalización y bueno, una pérdida de masa muscular, una pérdida de masa ósea. Términos y conceptos que ya nos han dicho todos los compañeros que han subido aquí. Sarcopenia, bueno, pues una disminución de la fuerza, de la masa y de la función muscular. Una osteopenia, pues es ese pequeño... bueno, esa pequeña alarma que nos tiene que saltar de que algo no está yendo bien en nuestro hueso y que puede terminar en una osteoporosis. El Z-score, que es el que usaríamos en niños, y las mediciones de T-score que utilizaríamos en adultos. Y como fisio, otro concepto del que, gracias a Dios, nadie ha hablado, reacciones posturales automáticas, y ahí yo me pararía a hablar de las estrategias de tobillo y de caída. Y esto es algo que se puede ver muy bien en algo muy básico como ir en metro, ir en autobús. Cuando nosotros recibimos un desequilibrio, recibimos una desestabilización, lo que solemos aplicar son estrategias que nos permitan a nuestro cuerpo no caer. Y las más indispensables o las que más ponemos en marcha son las estrategias de tobillo y de cadera, ¿vale? ¿Qué hacemos? Alguien nos empuja, ¿vale? Muy fuerte, ¿y qué solemos hacer? Estrategia de cadera. Pero si alguien me empuja por detrás, estrategia de tobillo. Incluso puedo dar un pasito hacia adelante para mantener mi equilibrio. Si volvemos a la charla que hemos tenido esta mañana a primera hora y contamos con que a veces llevo un DAFO que me limita la movilidad de mi tobillo o tengo una contractura en tobillo y cadera, podemos pensar que estas estrategias no van a funcionar igual o no van a funcionar lo potente que nos gustaría que funcionaran o no va a ser lo suficientemente eficaces para prevenir una caída. Y después dos conceptos que el doctor Vázquez ahí me ha echado un cable, ¿no? El movimiento, y esto lo tenéis que grabar, es vida. Por lo tanto, la vida hay que vivirla moviéndonos. Y eso es algo que os tiene que acompañar en todas las etapas de la vida, desde más pequeñitos hasta más grandes. El movimiento, el ejercicio, es lo que va a ser un marcador para nosotros de prevención de caídas y de salud en general, ¿vale? De calidad de vida.
Y el ejercicio además tiene un efecto neuroprotector. Si vamos a hacer una búsqueda específica de prevención de caídas en atrofia muscular espinal, pues, oh, sorpresa, y creo que no es una sorpresa para nadie, tenemos muy poquita bibliografía, sabemos muy poquito y los datos que tenemos son, bueno, pues un poco confusos, ¿no? Porque no todos los estudios hablan de las mismas poblaciones, ni hablan en los mismos términos, ni aplican los mismos protocolos. Por lo tanto, cuando venimos a juntar todo eso y queremos sacar una conclusión en claro, es muy difícil. Pero ¿qué sabemos? Lo que sí que sabemos es que los pacientes con trastornos neuromusculares no solo se enfrentan a una debilidad muscular, sino lo que nos han dicho las compañeras, cuidado, cuidado cómo está esa salud ósea, cuidado si encima consumimos tabaco, consumimos alcohol, cuidado si tomamos medicación y cuidado si tenemos otras comorbilidades, si yo tengo hipertensión, si tengo diabetes, ¿vale? Porque vamos a ir sumando papeletas para un billete que nadie quiere, que es caerse y fracturarse. Hay un estudio en el que sí que me gusta, de estos 4 que aparecen con la búsqueda bibliográfica, por cierto, la búsqueda está hecha con esos 2 términos, prevención de caídas y AME, y en un tiempo de unos 10 años. ¿Vale? Entonces, fijaros que en 10 años nadie ha venido a aportar nada nuevo, o por lo menos algo actualizado en la patología. Pero sí que es verdad que hay un estudio, que es este que tenéis aquí arriba, de Opsomer, que además está recién sacado, 2025, donde nos hace reclutan en el estudio 469 pacientes con diferentes enfermedades neuromusculares. Y hacen 2 tipos de evaluaciones. Pasan la escala de Viñós, que nos da un rango entre 1 y 10, donde 1 es un paciente que tiene una capacidad de deambular y que es capaz de subir y bajar escaleras, hasta el rango 10, que sería el paciente encamado. Y después el nivel de soporte proporcionado de ayudas para caminar. Que esto, bueno, pues también daría para debate, porque a veces la línea es muy delgada cuando se prescribe una ayuda o una órtesis o una prótesis a la hora de mantener la capacidad de marcha o cualquier otro tipo de capacidad motora. En total, lo que se registra en el estudio son 505 fracturas, y los datos que nos pueden resultar más llamativos es que al menos el 46,7% sufrió una caída en el último año, y de ahí saltaría el siguiente dato que nos tendría que hacer saltar una alarma, y es que el 25,6% de esos pacientes que ya se cayeron en el último año una vez van a aumentar sus boletos para volver a caerse. Esto no significa que si me caigo una vez me tenga que preocupar, pero sí, cuidado, que tenemos que prestar atención. Como consecuencia de las fracturas, pues complicaciones crónicas y, sobre todo, creo que es el miedo más temido por todos, es perder la capacidad de marcha. Las fracturas el grupo de patologías donde más se registraron fracturas fueron en Duchenne, en la distrofia miotónica tipo 1 y 2 y en el AME. Y después, hay datos como muy curiosos, ¿no? En que los pacientes que puntuaban en la escala Viñós 5 o 6 eran los que más se predisponían a tener caídas. Y uno puede pensar, bueno, pero si tengo menos capacidad ambulatoria tendría que caerme más. Bueno, es que a lo mejor ya están sentados en silla. Esto el estudio no lo explica muy bien, ¿vale? Pero bueno, haciendo una lectura completa podemos llegar a pensar que el motivo que hay detrás es esto. Una vez que yo ya me siento en silla y lo único para lo que yo utilizo la bipedestación o la poquita capacidad motora que tenga de marcha es para hacer transferencias, mis probabilidades de caerme disminuyen. Y después, pues lo que han comentado las compañeras antes, no siempre que hay no solemos hacer un seguimiento de cómo está la salud ósea, por lo tanto, a veces somos susceptibles de tener ya una osteopenia o una osteoporosis, pero no lo sabemos hasta que no nos caemos. Esto a donde nos tiene que llevar es a la importancia de hacer un diagnóstico precoz y de hacer un seguimiento. De la AME, ¿qué sabemos en este aspecto? Bueno, pues sabemos que la capacidad aeróbica hay que tenerla, que hay que potenciarla. Sabemos de los efectos positivos del ejercicio y que siempre hemos hablado, ¿no? Incluso antes ha salido el debate de estimulamos a nivel neuromuscular o no, ¿no? Con electrodos.
superficiales, no me estoy refiriendo a la terapia de la que se ha hablado. Bueno, pues hacemos ejercicio de intensidad leve, media o alta. Bueno, pues siempre recomendamos la moderada, pero es verdad que ha salido un concepto muy interesante esta mañana, que no sé quién ha sido una pregunta que habéis preguntado algo así como, bueno, ¿cómo conseguimos mantener la adherencia al tratamiento en tratamientos que sabemos que nos van a acompañar toda la vida? Jolín, pues tenemos niños que empiezan con nosotros la terapia con 2 años y los vemos ir a la universidad. ¿Cómo mantenemos ese interés por la terapia? Que es súper difícil. Bueno, pues a veces nos tenemos que adaptar. Y, por ejemplo, están empezando a salir pequeños estudios en los que nos dicen que el HIIT, que los entrenamientos de alta intensidad, por supuesto, con intensidades, con menos repeticiones, son igual de válidos. Y entonces, si esto nos sirve para conseguir un buen rapport del paciente y seguir teniéndolo enganchado a la terapia, pues vamos a usarlos. Después, por ejemplo, si seguimos las guías de cuidados internacionales para la AME, pues en el capítulo 3, que habla de fisioterapia y rehabilitación, hablamos de lo que hemos tratado durante toda la mañana. Bueno, uso de bipedestadores, para densidad mineral, o sea, para mejorar la circulación, para mejorar el tránsito intestinal, el manejo de contracturas y las órtesis. Y bueno, yo que soy muy fan de la terapia acuática, porque pensar que todo lo que no nos brinda el medio aéreo, porque el principal problema que tenemos es la gravedad, nos lo va a brindar el agua, que nos va a hacer esa descarga de gravedad y nos va a permitir movimientos que fuera del agua no conseguimos hacer y dentro del agua sí. Y esto viene al hilo de algo que también ha salido y que ahora vamos a volver a repasar y vamos a volver a poner una capa de barniz, que es la propiocepción. Si yo no uso músculo, mi músculo no se entrena. Si yo no uso mi propiocepción está algo apagada, ¿vale? En una revisión sistemática en qué tipo de entrenamiento era más efectivo en AME tipo 3, pues no hay nada concluyente. Por lo que os decía antes, los estudios son muy diversos, con protocolos muy distintos, y cuando queremos hacer una revisión sistemática y nos ponemos a juntar datos, poco podemos hacer. Aunque sí que hablaban de la importancia de fuerza de cuádriceps, de longitud del paso y de la fuerza en general, pero sobre todo del cuádriceps. Y aquí me salgo un poco del guión. No solo, aparte de la formación de fisio, también tengo formación soy maestra de educación especial. Y hay algo que creo que a veces, hay algo aquí muy chulo, que es la interdisciplinariedad, que es coger de todas las disciplinas cosas que nos sirven. Y aquí se habla un lenguaje común, pero a veces nos falta otro tipo de cosas. Esta pirámide del desarrollo la elaboraron Lázaro y Berruezo, que son 2 psicopedagogos, donde hablan de algo muy básico y que a veces se nos olvida. Los sistemas que tenemos sensoriales, que los tenemos en la base de la pirámide, que son los que todos alguna vez nos ha sonado, ¿no? Que los hemos estudiado en el cole. El oído, la vista, el olfato, el gusto, alguno que no nos suena tanto, pero que ahora vamos a ver, y son la base. Cuanto más trabajamos esta base, más sólida va a ser la cúpula de nuestra pirámide. Y al final no solo se trata de un buen movimiento, sino de una conducta adaptativa. ¿Qué hacemos cuando ponemos una movilidad motorizada en un niño de 2 años? Aparte de que se mueva, estamos estamos potenciando lo cognitivo, estamos potenciando lo social. Y eso a veces no lo tenemos que perder de vista. A lo mejor los que nos dedicamos a las disciplinas de la medicina, ¿no? a la parte más médica, a veces se nos olvida esta parte más social y más global del paciente. Entonces, cuando hablamos de caídas y de fracturas en debilidad muscular, en AME, todo se resume a esa falta, a esa pérdida de masa muscular y a la osteoporosis. Pues no siempre. Y aquí entra en juego la integración sensorial. ¿Vale? La integración sensorial no es otra cosa que todos los estímulos que nosotros recibimos los procesamos en nuestro sistema nervioso y emitimos una respuesta lo más adaptada posible a las necesidades que tengamos en el momento. Y contamos con 8 sistemas sensoriales, los típicos que ya conocemos, ¿vale? Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Y aparte, los que son un poquito más desconocidos, el vestibular, el propioceptivo y el interoceptivo. El interoceptivo nos da información a nivel interna. Es esta homeostasis que han estado diciendo antes. ¿Cómo sabe mi cuerpo que yo tengo que crear
más hueso o menos, o que tengo que liberar calcio a la sangre o que me lo dejo en los huesos. Oye, me duele la barriga, estoy haciendo un proceso digestivo, es que de pronto mi riñón no está funcionando y voy a llamar a... ¿Vale? Esa es la comunicación que hace la parte interoceptiva de nuestro cuerpo, y además que la hacemos de forma sin pensar, sin darnos cuenta, porque si no sería una locura. La parte propioceptiva, que es toda la información que proviene de los músculos, de las articulaciones y los tendones, y que son la traducción o lo que nos van a hacer crear internamente, es un esquema corporal, es un mapa de quién soy yo, dónde está mi cuerpo, dónde termina mi cuerpo y dónde empieza el resto del mundo, o qué hago con mi cuerpo y cómo me estoy moviendo por mi cuerpo. Y la parte vestibular, que está muy desarrollada, está muy en relación, con la visión y con los movimientos de cabeza, cuello y cintura escapular. Vale, esto me lo voy a saltar, ¿vale? Que es un poco el resumen. Esta es una comparativa de la tabla que habíamos visto de Berruezo, Jane Ayres, que es como la madre de la integración sensorial. Si hacemos una comparación entre una pirámide y la otra organización, vais a ver que son muy similares. Es decir, no venimos a contar nada nuevo, es algo que está, pero que no está muy trabajado. Por lo tanto, si nos tenemos que ir de aquí con una idea, si a mí me viene un paciente o yo soy el propio paciente, ¿qué tengo que saber? Tengo que conocer mi historia clínica, tengo que saber de dónde vengo, necesito conocer el desarrollo motor de mi paciente, desde dónde viene, qué ha hecho, logró gatear, logró voltear, qué tal se desenvuelve en el agua, cómo está su fuerza, hace actividad física, no la hace, es más sedentario, menos, come bien, duerme bien. El sueño es el taller de reparación que tenemos todos. Pues es también muy importante, no nos lo podemos saltar. ¿Qué alimentación hace? ¿Tiene hábitos tóxicos? Tenemos que conocer, cada paciente es distinto y por tanto lo vamos a ver reflejado en las pruebas funcionales y en los test. Tenemos que elaborar un programa de prevención de caídas, las haya habido o no las haya habido. Tenemos que preparar al paciente para saber caer y tenemos que preparar al paciente, tenemos que entrenarlo, tenemos que despertar su propiocepción, tenemos que decirle cuál es su esquema corporal, dónde está su cuerpo situado en el espacio, que se conozca, y tenemos que enfocar todas las actividades a una función, ¿vale? A una ocupación. Las pruebas diagnósticas que nos han ido comentando los compañeros, pues cuando sea necesario una densitometría, cuando sea necesario una prueba, una analítica, y conocer qué productos de apoyo nos pueden facilitar o nos pueden entorpecer. Tenemos que poner especial atención, según Opsomer, a tres categorías básicas: a la edad, al sexo y al consumo de alcohol, sobre todo. Aquí donde salimos peor paradas, pues las mujeres mayores de 40 años. ¿Vale? Sería llegado ese momento cuando tendríamos que encender una bombilla y, ojo, cuidado, tenemos muchas papeletas. Y a otras cosas como haber presentado, como ya hemos visto, caídas en el último año, que sabemos que doblan la posibilidad de volver a caer, las comorbilidades que ya tengamos asociadas a nuestra patología, y cuidado con pacientes que tienen hábitos tóxicos y que no se suman a este movimiento de, bueno, necesito moverme, el movimiento es vida. Muchas gracias. Muchas gracias.